Iglesia Cristiana Peniel del barrio La Moca en Peñuelas, sus pastores Tomás Cintrón y Lidia Echevarría les presentan Llegando a tu corazón. No te falla como el hombre, en él no hay ningún desliz. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a las hermanas, a las personas que están conectadas y los que van a escuchar el programa después, los que están grabando el programa. Quiero decirle que este es tu programa Llegando a tu corazón. Este programa es auspiciado por la Iglesia Peniel Cántico Nuevo, allá en el barrio La Moca, frente al colmado de las parcelas, allá número 60, y los pastores son Lidia Echevarría, mi cuñada, y mi hermano, mi carnal, Tomás Cintrón. Damos la gloria al Señor y recordamos los teléfonos a llamar, el 840-787-840-7105, 787-836-1570. El que te habla es el hermano José Luis Cintrón, y estamos aquí, como siempre, como bateador emergente, ya que este programa, como le dije al principio, Llegando a tu corazón, es de la Iglesia Cántico Nuevo, Iglesia Peniel, allá en el barrio La Moca. Y nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes y compartir. A mí me pasó algo súper especial, ¿no? En el sentido que yo estaba preparando para ustedes una conferencia, y la tengo aquí en mis manos, y es la conferencia de la retribución. Yo pensé que ese era el tema que tenía para ustedes, y por eso cuando dice el anuncio en Facebook, lo dejé sin tema, porque pensé que iba a introducirme con ese tema. Pero resulta que me pasó como al hermanastro de Jesús, a Judas. En su carta, el hermano Judas, dice que él estaba buscando cómo edificar a la iglesia, ¿no? Y estaba buscando un tema que fuera de edificación, pero de momento el Espíritu Santo mueve a Judas, y en el capítulo 1, verso 3, él dice, y arranca con este escenario: han entrado personas encubiertamente, por lo cual yo pido a ustedes que contiendan por la fe. Entonces, lo que era una carta suavecita, de paletita chula, tú sabes, tú disfrutar la palabra de Dios, se convierte en una apología, en una defensa, ¿no? Y a la gente no le gustan las defensas, porque la gente entiende que cuando uno está haciendo una apología, uno está discutiendo o uno está peleando. No es así, hermano. El apóstol Pablo fue un gran apologista y defensor de las Escrituras. Y si usted mira las Escrituras, el hombre que trae la doctrina a la iglesia es el hermano Pablo. Entonces, ¿qué me ocurre? Que fue especial. Yo siempre estoy navegando en las redes, y yo soy de los pocos que entro y meto la cuchara en conversaciones, porque lo que entra público, pues uno puede entrar, hermano. Si es público, usted puede entrar. Y me sorprende cuando vienen personas y dicen cosas que usted sabe que no son las que nosotros creemos, lo que enseña las Escrituras, ¿no? Lo que enseña las Escrituras. Entonces, el silencio es el enemigo de los que defienden la fe, y cuando usted se queda en silencio, los falsos profetas, los falsos maestros cogen tribuna. Y es por eso que, estando viendo yo algunas de las páginas, hay un predicador que, por cierto, algunas cosas que dice ahí me encantan, ¿ves? Pero salió de apellido Seigel. Él es un reformado, y no digo que todos los reformados estén en esta situación, pero este hombre estaba defendiendo la postura y un ataque para desacreditar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y ustedes saben, los que me conocen, yo soy un apasionado de defender la doctrina del rapto. Yo creo en el rapto de la iglesia, hermanos. ¿Me entiendes? Yo creo en el rapto de la iglesia y he dado talleres de rapto de la iglesia. Entonces yo me vi obligado a defender lo que este hermano empezó a decir por las redes, y lo triste es que vi hermanos conectados, hermanos que conozco, que son ministros de Dios, que se quedaron callados. Pero yo no me voy a quedar callado. Y yo hoy vengo a ustedes en esta hora de la defensa de lo que creemos que es el arrebatamiento de la iglesia. Muchos de los reformados, en su afán de desacreditar la doctrina post-tribulacionista, que es el rapto antes de la tribulación, se amarran a historias sin data y son especulativos, porque ellos usan fechas
arregladas. Quiero decirle que para ellos es bien fácil coger los libros que ellos leen, releen, pero no saben dónde, cómo, qué pasó, quién escribió. Simplemente ellos declaran, ¿no? Entonces, ellos dicen, estas personas dicen que el responsable del diseño de la difusión de la doctrina del rapto secreto, fue un tal Manuel Díaz Lacunza, que fue un sacerdote jesuita, vivió en el 1731 y murió en el 1801, publicó un libro que se llama La venida gloriosa del Mesías. Más tarde, este hombre lo escribió en español, porque era Manuel Díaz Lacunza era un sacerdote latino, ¿no? Entonces, viene un ministro llamado Edward Irving, que era un ministro del presbiteriano, lo tradujo al inglés y lo republicó en el 1827. Entonces, estas personas se amarran a la doctrina que nosotros creemos, los que creemos en la postribulación, de que este sacerdote Manuel Díaz Lacunza fue responsable. Entonces, para ponerle el cherry al bizcocho, añaden a Margaret MacDonald, que fue una muchacha que decían que era profeta, que en el 1830 cae en un trance y tras varias horas de ella estar en ese trance revela la venida del Mesías y dicen ellos, los que creen que estaban allí, porque después hay una historia que yo voy a contar, dice que la venida del Mesías sería en 2 etapas y a partir de ese año se publicó esta nueva inusual doctrina, siendo el que la propuso, dicen ellos, que fue el gran Cyrus Edison Scofield, autor de la Biblia Scofield, que la popularizó allá para 1909. Era una Biblia de referencia. Yo tengo la Biblia Scofield. La Biblia Scofield en estos momentos ha pasado por 7 revisiones, hermano. Amén. Así que ha pasado por 7 ministerios educativos cristianos que han escogido las notas de Scofield y la han arreglado. Así fue que, según estas personas, estos atacantes, que esta doctrina, según ellos, pues fue introducida a los Estados Unidos. Ya para el 1930, hermano, ya se habían vendido sobre 1 millón de copias de la Biblia anotada por Scofield. Yo tengo una copia, claro está, la copia que tengo con la copia que tenía en el año 74 cuando me convertí. Todos los que estábamos convertidos en aquella época, por lo menos en el grupo donde yo estaba, las catacumbas, Scofield era el hombre que nos mostraba, ¿no? No estaba Tim LaHaye, ni estaba otros grandes, como te digo, amantes de la escatología, pero Scofield vino y nosotros nos volvimos bien afanados, bien, bueno, de lleno a las escrituras. Hermano, en un año yo me leí la Biblia 2 veces y estaba marcadita, porque me encantaba leer la Biblia, me encantaba los estudios bíblicos que el doctor Scofield tenía en su Biblia. Entonces, yo quiero decir a estas personas, a estos reformados, y de usar la Biblia, yo quiero que usted busque la Biblia. Es más, yo quiero que usted grabe este programa, porque vamos a hablar de cosas interesantes. Voy a dar textos bíblicos y vamos a ir por la Biblia usando lo que llamamos la hermenéutica. No sacar textos fuera de contexto, leer lo que enseña las escrituras para que usted pueda para que usted tenga una óptica más clara. Primeramente, quiero decirle a los hermanos que quieren desacreditar la doctrina del arrebatamiento, que la CUNSA nunca enseñó un rapto antes de la tribulación. Claramente, él fue un post-tribulacionista, ya que enseñó que el día del Señor comenzaría con la misma segunda venida de Cristo, donde los santos sean raptados después de la tribulación. Y él creía que el rapto sería después de la gran tribulación. E incluso vio a la iglesia peleando contra la bestia durante la gran tribulación. Eso es lo que enseñó la cosa, el sacerdote. En cuanto a Margaret MacDonald, ella misma era miembro de la iglesia de Edward Irving y por ende ella era historista y creía que la iglesia ya estaba pasando por la gran tribulación en su época.
en esa visión que todo el mundo, inclusive me he encontrado con personas que cuando estamos hablando en privado me tiran la visión de Margaret MacDonald. Mira, ella nunca enseñó una venida en dos etapas, sencillamente dijo que los santos verían la señal del Hijo del Hombre antes de su venida en las nubes, refiriéndose a que los santos más espirituales serán iluminados y verían una visión de la segunda venida antes de la venida misma. Pero ella nunca afirmó que ese era el arrebatamiento. Además, Margaret MacDonald, que era una jovencita como de 15 años, dejó muy claro en su visión que la venida del anticristo sería la prueba que vendría contra la iglesia, dando por sentado, ustedes saben que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación, cuando Pablo establece que si hay algo que detiene la manifestación del Hijo de Pecado, esa es la iglesia. ¿Sabe? Que el anticristo no puede estar juntamente con la iglesia. Pero algo bien interesante, y en eso pues claro está, yo estoy de acuerdo, la palabra rapto tampoco se encuentra en la Biblia. La palabra arrebatamiento de la iglesia como tal, pero sí el término existe, porque ese término viene de la palabra latina que significa llevar, quitar o un arrebato. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento, el arrebatamiento como usted y yo lo creemos, si usted cree que el rapto es antes de la gran tribulación, es claramente enseñado en las Escrituras. Mira, la traducción latina para rapto es arpazo, que es un derivado de un verbo latino que significa raparer, agarrar, raptar, secuestrar, que se usó en la Biblia latina para traducir el verbo griego arrebatar o arpazo. Si usted busca en Primera de Tesalonicenses, y así este es el primer texto que estoy dándole a ustedes, Primera de Tesalonicenses 4:17, el apóstol Pablo dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo, ahí está, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y es muy interesante el uso del verbo arrebatar en el Nuevo Testamento. Si usted quiere buscar más ese versículo, mire, en Hechos 8:39, cuando Felipe fue arrebatado, ¿usted se acuerda del caso del etíope que venía, que Felipe le predicó y le enseñó las escrituras y lo bautizó? Pues dice en Hechos 32 que Felipe fue arrebatado y llevado al desierto. En la carta a los Corintios, capítulo 12, del 2 al 4, Pablo, hablando en tercera persona, dijo: conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces Pablo está hablando por primera vez en la Escritura, hermano, y esto es interesante, y es bueno que usted lo sepa. Por primera vez se habla de un tercer cielo, ¿entiende? El cielo que usted mira, el cielo que usted usa telescopio, y el tercer cielo, que es el tercer cielo de la dimensión, donde se encuentra, número uno, los lugares celestiales, donde dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernantes de las tinieblas que están en los aires, y después de ese espacio está el cielo de Dios. Amén. Entonces también tenemos, hermano, que en la Biblia tenemos, y quiero que lo apunte bien porque yo no voy a poder contestar las preguntas, pero es bueno que usted las ponga ahí para que yo las vea. Yo estoy ahora mismo mirando la cámara, estoy viendo lo que, pues, si alguien está interesado y quiera poner algo ahí, yo lo voy a ver, ¿no? Porque estamos en vivo. Mire, en la Biblia te habla de 4 personas que fueron arrebatadas. 4 personas que fueron arrebatadas. La primera persona que fue arrebatada en la Biblia fue Enoc. En Génesis 5:21-24 dice que no fue llevado repentinamente de la tierra por Dios. Y si busca en Hebreos, en el capítulo de la fe, Hebreos 11, del 11 a 15, dice que antes de ser arrebatado, Enoc dio testimonio de que agradaba a Dios. Tenemos otro caso, Elías. Elías subió al cielo en un torbellino, y eso se encuentra en Segunda de Reyes 2:11. ¿Se acuerdan cuando estaba despidiéndose de Eliseo?
Y ahí sale el corito: Eliseo, quédate aquí que yo voy para Betel. El corito, yo no sé si eso se canta en las iglesias, pero eso yo lo cantaba, hablando de la experiencia que tuvo Eliseo de ver a Elías ser llevado en un torbellino. Amén. Hablamos del caso de Felipe, que fue arrebatado para predicarle a un etíope, y esa palabra arpazo, que es arrebatar, es la misma palabra arpazo que se habla en Tesalonicense. Cuando Jesús estaba subiendo en el libro de los Hechos, capítulo 1, que Jesús es llevado al cielo, se pararon dos ángeles y le dijeron a los apóstoles de esta forma: este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá otra vez, implicando de la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que entender que el que trae la doctrina, y es verdad, en eso yo quiero decirle que es verdad lo que dicen hasta cierto punto. La doctrina del rapto vino por Pablo, porque en el Viejo Testamento no se enseñaba que iban a ser llevados al cielo. Sí, los judíos creían en la resurrección. ¿Se acuerdan cuando Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún desecha mi piel, con mis ojos veré a Dios? En el libro de Daniel, capítulo 12, Daniel habla de que sus muertos resucitarán. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Marta le dice: yo sé que resucitará. Cuando Jesús le dijo: Lázaro va a resucitar. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero, porque esa era la doctrina de los judíos. Pero el rapto de la iglesia, eso es un misterio. En 1 Corintios 15:51, Pablo lo establece. ¿Usted tiene su Biblia ahí? Vamos a buscar 1 Corintios 15. Y yo creo que usted me acompañe, hermano, porque estamos aquí. Es un tema bien interesante. Yo quiero que usted no se pierda nada, porque yo no sé cuándo volveré de nuevo. Porque recuérdense que yo aquí vengo cuando mi hermano me dice no puedo dar el programa. Y quizás el segundo programa que me den, quizás lo que le vaya a hablar a ustedes es el tema que tenía preparado, el de la retribución. Pero si usted busca 1 Corintios capítulo 15, vámonos al versículo 51. Vive el Señor para siempre. Dice así, Pablo hablando: he aquí os digo un misterio. Pablo estaba hablando de algo que va a revelar, hermano. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos, ¿qué? Seremos transformados. ¿Cuál es el misterio aquí? Que no todos moriremos, pero todos seremos transformados con cuerpos nuevos. Después dice en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces establece: porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Fíjense cómo Pablo se involucra. Pablo está y se cree. Pablo cree en el rapto, y Pablo habla del misterio como que él participa. ¿Ve? Y los que estemos vivos. Pablo se incluía en ese grupo, ¿no? Como Gille también se incluía en el rapto. Pero Pablo y Gille van a ser arrebatados, van a ser llevados al cielo cuando suene la trompeta. Nos vamos ¿a qué trompeta nos vamos? A la final trompeta. Y si hay una final trompeta, hay una primera trompeta. Amén. Entonces, si usted va a Números 10, se encuentra que Moisés le dice, recibe un llamado de Dios. Yo le dice a Moisés: hazme 2 trompetas de plata. Número 10. La primera trompeta es para que una convocación a las tribus de Israel. Y cuando se tocaba la primera trompeta, se convocaba a las tribus. La segunda trompeta era para marchar. En este evento tenemos aquí 2 toques de trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero.
segunda trompeta. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos ¿qué? Transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Va a ser, no es la señal de Mateo 24, que eso vamos a hablarlo ahorita. No estamos hablando de Mateo 24. Estamos hablando antes de Mateo 24. Porque en Mateo 24 no existe la iglesia. Sí, hermano. Así que si usted predica Mateo 24 para el rapto, usted está fuera, picando fuera el hoyo. Porque no existe la iglesia y en Mateo 24 no existe el arrebatamiento. Y te lo voy a demostrar. Amén. Así que Pablo en Corintios 1, 15:51, le habla de una verdad relativa llamada un misterio. El arrebatamiento de la iglesia. Y esto significa que era una verdad no revelada a los hombres de las edades previas. Moisés, David, Isaías, Juan el Bautista, no sabían nada del rapto de la iglesia, porque era un secreto, un misterio que no había sido revelado. En el Nuevo Testamento tenemos dos misterios. Amén. Y dos misterios que son revelados por Pablo. ¿Sabes? Pablo es el responsable de la doctrina de la iglesia. Y Pablo es el que revela los dos misterios. El primer misterio que Pablo revela, el primer misterio es la iglesia. La iglesia no existía en el Viejo Testamento. No hay un texto en la Biblia que ubique a la iglesia en el Viejo Testamento. En el libro de Efesios, para los que apuntan, les dije que tomaran nota, les dije que grabara el programa. Pablo establece en Efesios capítulo 3, del 1 al 6, el misterio revelado que es la iglesia. Aunque ya Jesús en el capítulo 16 de Mateo habla de la iglesia, pero cuando Jesús habla de la iglesia, el concepto iglesia, en el trasfondo histórico de la época de Jesús, se refería a la reunión de los políticos. Cuando se reunía el Senado, porque Roma tenía su Senado, tenía su gobierno, eso se llamaba iglesia. Pero Jesús le cambia la tonalidad a esa palabra y le llama los llamados a servir. Amén. Le dice a Pedro, tú eres piedra pequeña. Y sobre esta piedra, hablando de la piedra que desecharon los constructores, hablando de Jesús. Jesús dice, y sobre esta piedra, hablando de Jesús, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Fuera de ahí, la iglesia se establece. ¿Cuándo? Se establece el día de Pentecostés. Por eso hay un texto muy mal citado, y escuchen bien, y quiero que usted escuche y grabe y copie bien, porque no diga que yo dije esto y no diga cosas que yo no dije. El texto que Jesús le dice a sus discípulos, yo les digo a ustedes, que muchos de los que están aquí no verán muerte. Así lo dice Jesús. Hasta que lo hayan visto venir el reino de Dios con gloria y poder. ¿Cuántos estudios bíblicos, cuántas predicaciones de la última generación, me entiendes, se han predicado de ese versículo? Muchos de ustedes que están aquí no verán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. ¿Cuándo se cumple esa profecía que Jesús le habló a sus discípulos? Porque le estaba hablando a sus discípulos, no le estaba hablando a la iglesia. Jesús está hablando a sus discípulos. Se establece el reino de Dios como iglesia el día de Pentecostés. Y todos que estaban allí, menos Judas, ninguno vio muerte. Se cumple literalmente las escrituras, hermano. Amén. A mí la Biblia me contesta mis preguntas. Yo no sé si a usted, pero a mí la Biblia, la palabra de Dios me contesta mis preguntas. Sin embargo, hermano, es en el Nuevo Testamento donde Pablo trae y revela este misterio que había estado escondido, pero que ahora era revelado. Dios lo ha dado a conocer a sus santos y ya no es un secreto. En ese momento estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. El segundo misterio. El primer misterio era la iglesia.
Por eso es que no podemos decir que la iglesia es la Israel espiritual. Porque la iglesia tiene una identidad propia. La iglesia es gentil. Claro está. Escuchen, yo quiero explicarle un momentito. Cuando Jesús le da a Pedro las llaves, esas llaves se abrieron cuando Cornelio. Con Cornelio ya la iglesia deja de ser judía, porque la iglesia en un principio fue judía. Hasta que llega Cornelio y ellos ven que cuando Pedro predica cae el Espíritu Santo sobre los gentiles, los romanos que estaban allí. Pues Cornelio era un oficial de Roma, pero era un creyente. Entonces, Pedro dice, ¿qué soy yo para impedir? ¿No? Y antes que eso ocurriese, Dios tuvo que bregar con Pedro. ¿Se acuerda la visión del manto con alimentos puros e impuros? Dios hablándole a Pedro, lo que yo limpié, tú no lo llames común. Entonces, hasta ahí llega Pedro, porque en el libro de Gálatas, Pablo tiene que coger a Pedro y ponerlo en cintura, porque con los judíos era judío, con los gentiles fue gentil. Entonces, la persona que coge el llamado es Pablo. Pablo se llama que el apóstol a los gentiles, y es Pablo que le da forma a la iglesia. Aun cuando Pedro abrió las puertas a los gentiles, es Pablo que le da forma, le pone zapatas, le trae doctrina a la iglesia. Usted se casa porque Pablo habla del matrimonio. Cuando se va a casar una persona, se lee a Pablo, porque es desposado, porque el hombre... usted sabe el rito del matrimonio. Cuando usted se bautiza, se lee Romanos 6, 7, el bautismo. Pablo trae como doctrina. Y un dato interesante, celebramos la cena del Señor, y Pablo no estaba en el aposento alto cuando Jesús dio la última cena. Pero Pablo dice en Corintios capítulo 11, ¿no? Porque yo recibí, mira lo que dice Pablo, porque yo recibí la noche en que Jesús iba a ser entregado. Entonces Pablo recibe, y está hablando Pablo recibe la revelación, no solamente de la revelación de la cena del Señor, la institución de la cena del Señor. Pablo también habla de los abusos de la cena del Señor. Amén. Entonces Pablo trae la doctrina del arrebatamiento. Cuando Pablo dice, os digo un misterio, claro está, cuando él lo dijo, ya el misterio no existía porque lo estaba revelando. Entonces, aquellos que tenían oído para escuchar, pues aprendieron, y claro está, Pablo le habla a la iglesia de Corintios y Pablo le habla a la iglesia de Tesalonicenses de este misterio revelado, el rapto de la iglesia. Amén. Ahora hay las personas, los detractores del rapto, le llaman, en una forma despectiva, ¿no?, el rapto silencioso. Amén. Le llaman el rapto silencioso. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo llame a su iglesia a él, habrán voces y sonidos. Amén. Se va a sonar una trompeta, hermano. En un momento, mira lo que dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. No va a ser silencioso. Después establece y repite, machaca, porque se tocará que la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo tenía esa esperanza, hermano. Amén. Pablo tenía esa esperanza. Él esperaba el rapto en su época, como nosotros esperamos el rapto en nuestra época. No desmayemos. Pero ¿qué dice en Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya la polémica de Tesalonicenses, ya en capítulo 2, Pablo establece y dice, no se dejen sacudir ni mover, porque ya había una carta que trajo problemas, donde decían que ya
el rapto había pasado. Y entonces Pablo empieza a hablar de que esto no es así, que había un orden, claro está, pero es Pablo hablando de una iglesia perseguida, una iglesia que estaba siendo masacrada, a diferencia de Corintio, que era una iglesia cosmopolita, y allí lo que había era un problema de abuso de los dones espirituales, y había un sectarismo, uno eran de Pablo, uno eran de Apolo, son dos escenarios diferentes, pero el mensaje del arrebatamiento es para todos, pero no se les reveló la escritura a los inconversos, y estos tampoco van a escuchar las trompetas. Esto es para los muertos y los vivos en Cristo, ¿ves? Dice la Biblia, los muertos en Cristo. Y este hecho sucederá tan súbitamente y tendrá lugar tan rápidamente que es probable que lo único que los inconversos van a notar es cuando desaparezcan los creyentes. Porque así fue lo que pasó con Enoc. Él estaba allí y repentinamente desapareció porque se lo llevó Dios. Génesis 5:24, así dice, se lo llevó Dios. Entonces, ¿esto es algo que sucede rápido? Claro. En un momento, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra momento es interesante, hermano. Es la palabra griega que significa átomo, ¿no? La palabra átomo significa no partido. No puede ser partido más. Suponga que usted tuviera un buen cuchillo para partir en pedazos un bizcocho. Un cuchillo bien afilado, con una hoja muy delgada. Podría seguir cortando pedacitos de ese bizcocho hasta quedar partes diminutas, ¿no? El pedazo más pequeño es el que le llaman un átomo. Sin embargo, ahora sabemos que los átomos pueden ser divididos aún más pequeños de que lo que se puede ver con un microscopio. Pero la palabra átomo se usa también respecto al tiempo, en el caso de lo que está hablando Pablo. Podemos dividir el tiempo en años, en días y en horas, y en minutos y en segundos. Así que un átomo de tiempo es la medida de tiempo más pequeña cuando ya no se pueda dividir. Entonces estamos hablando que Pablo está hablando de una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo. Es una fracción de segundo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Pero en Mateo 24 no aparece el rapto. Pero sí Jesús habló fuera del templo, porque este discurso de Mateo 24 empieza en el templo y termina ya en el monte. Una pregunta genuina, porque como ustedes saben, en Mateo se habla del Mesías, de Jesús como el Mesías, y Mateo tiene la particularidad de traer todos los elementos históricos, rituales, que tienen que ver con el reino de Dios. Mateo 24. Entonces los discípulos, cuando pasan por el templo, le dicen, Señor, danos una señal de tu venida. O sea, ellos estaban preocupados, ya Jesús estaba ahí, pero Jesús no estaba cumpliendo con lo que ellos entendían que iba a ser. El tipo guerrero, el fuerte, el que venía, como dicen Isaías, de Bosra, y veía a pisar el lagar. Todas esas cosas no estaban pasando cuando Jesús estaba con ellos. Y le piden una señal, ¿no? Entonces Jesús le explica. Amén. Pero no fue en Mateo. En Juan 14:1-3 Jesús habla. Amén. Dice, os tomaré a mí mismo. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Juan 14. Crean en Dios, pero también crean en mí. Entonces, Jesús hablando, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues aquí a preparar morada para que donde yo esté, ustedes puedan estar. Después dice, y os tomaré a mí mismo, al paso. Juan 14:1-3. Eso fue la noche antes que él muriera en la cruz, hermano. No busque el error, no cometa el error de buscar rato en Mateo, en el capítulo 4, porque en Mateo 24, lo que se habla es de la venida, la segunda venida de Cristo, y eso va a ser dentro de la gran tribulación, hermano. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea en nuestros cuerpos para adaptarnos
para la eternidad. Sabemos que cuando el Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Primera de Juan 3:2, otro versículo. Primera de Juan 3:2 dice que sabemos cuando Él, Jesús, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. El arrebatamiento se debe distinguir, hermano, a la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para encontrarnos con Él en el aire. Usted sabía eso, ¿no? Eso de que viene un caballo, eso ocurre en la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá en la segunda venida de Cristo. Pero en Tesalonicenses 4:17 dice que sonará, vendrá con voz de mando, con trompeta, los muertos resucitarán, los primeros van a ser llevados al aire y los que estemos vivos nos encontraremos con ellos en el aire. En la segunda venida, los que les gusta la segunda venida, los que quieran estar en la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, resultando en un gran terremoto, seguido a una derrota de los enemigos, en Zacarías 14:3-4. Zacarías 14:3-4 te habla cuando venga el Mesías, Él va a poner su poder y, hermano, va a pararse en el monte de los olivos. Amén. Así que la doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento, porque era un misterio que usted y yo revelamos, ¿no? Por eso dice en Corintios 15:51-52, que ya usted debe saberlo, porque le he estado mucho énfasis a este pasaje, y aquí os digo un misterio, algo no revelado, se lo estoy diciendo ahora a ustedes, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque ¿qué? Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Luego nosotros seremos transformados, y eso se encuentra en 1 Corintios 15:51-52, hermano. Yo sé que hay muchas preguntas y yo no quiero que usted se confunda, porque para eso yo no estoy aquí, para confundir a nadie. Que es por eso que vamos a hablar de la segunda venida de Cristo para hacer el balance a lo que yo estoy trayendo, ¿no? Entonces, usted debe tener muchas preguntas en su mente y en su corazón, y no dude en preguntar. Usted va a mi página, José Luis Cintrón Almodóvar, el enlace que está donde yo estoy anunciando que voy a estar aquí en Radio Felicidad. En ese enlace usted puede hacerme las preguntas que usted quiera, ¿no? Entonces, vamos a Mateo 24, del 9 al 14. Vamos a Mateo 24. Y vamos a entrar a estos escenarios donde se ocurren los errores que se dicen desde los púlpitos. Muchas personas que pretenden ser buenos escatólogos, pero fallan porque no usan la hermenéutica. Entonces sacan recortes de periódicos, traen videos de desastres, de tsunamis y cosas por el estilo, y crean confusión a la iglesia. Pero yo creo que usted hoy, por lo menos hoy, cuando yo termine, usted tenga una visión diferente a lo que se ha enseñado. Amén. Mira lo que dice en Mateo 24, 9, 14. Entonces, hablando Jesús, los entregarán a la tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán, hablando Jesús. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y mira qué interesante este versículo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Uy, para muchos que maltratan ese pasaje bíblico, vamos a hablar de ese pasaje bíblico. Primeramente está hablando de qué? Del evangelio del reino. No está hablando del evangelio de gracia. Está hablando del evangelio del reino. Cuando Jesús viene
después del bautismo de Juan, que se va al desierto y es probado es tentado por Satanás, y él viene en el Espíritu, Jesús dice a sus discípulos, y los encomienda que vayan a las ovejas de Israel. Yo he sido destinado a las ovejas de Israel. Y le dice, no entren a ciudades de gentiles. Eso lo dijo Jesús. Amén. No pasen por las aldeas de samaritanos, que son gentiles. Por eso cuando Jesús se encuentra con la sirofeniza, él no iba para allá. No iba a atender eso, pero la fe de ella fue la que motivó a Jesús. Pero él dijo, no es bueno que se le den a los perros o coman de la mesa de sus amos, hablando que él iba a llevarle el mensaje al pueblo elegido de Dios, que eran los judíos, porque esa era la mentalidad de Jesús en ese momento. Iba a predicar ¿qué? El evangelio del reino, y eso fue lo que habló ¿quién? Juan el Bautista, el evangelio del reino, porque el evangelio del reino no es el evangelio de gracia. El evangelio del reino va a hablar del reino de Dios que se va a establecer en la tierra. Pero dice en Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le aceptaron, no le reconocieron. Mas a todos ya se abre la puerta, los que creen en su nombre, le da el derecho de ser hijo de Dios. ¿Cuándo viene el cambio? Cuando Jesús resucita, ¿no? Y le dicen Jesús a sus discípulos, vayan por todo el mundo, ya no hay acepción, ya no es a las ovejas de Israel, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero vamos a detenernos aquí. Y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes van a predicar el evangelio del reino en la época de la gran tribulación? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes van a predicar el evangelio del reino en la gran tribulación? Yo te voy a contestar, pero vamos a adobar un poco el asunto porque no quiero adelantarme. Pero escuchen bien, Jesús está hablando de una gran tribulación, de persecución. Y en estos pasajes no hay mención alguna de la iglesia. En este resumen, no vemos cosas que son relevantes para la iglesia. La intención de este mensaje de Mateo 24 es totalmente para Israel. Por ejemplo, es Israel el que siempre ha sido odiado por todas las naciones debido a él, a Jesús, a Dios. Es Israel el que ha experimentado mucho rechazo de parte de la fe judía. Es Israel el que tiene que permanecer fiel hasta el final para ser salvo. Y es Israel a quien se le prometió el reino de la tierra como testimonio a todas las naciones. Amén. ¿Usted está claro con esto? ¿Usted está seguro? Amén. Las personas a quienes Jesús le dijo que huyeran cuando vieran la abominación de la adoradora, estaban viviendo en Judea, que es históricamente el área alrededor de Jerusalén. Los que estén en Judea, suban, escapen. Hay de las que estén en cinta. Eso es Mateo 24. Se les dijo que oraran para que su vida no fuera en ¿qué? En invierno, cuando el clima en Jerusalén puede ser malo, o en Sabbat. Ahí no está la iglesia no guarda el Sabbat, porque los judíos que guardan el pacto se les prohíbe específicamente viajar en el Sabbat. Estoy hablando de Mateo, capítulo 24, del 15 al 20. En ningún lado encontramos a la iglesia. Amén. Aquí no encontramos en ese discurso. No aparece la iglesia. Pero mira qué interesante está el segundo, el texto de Mateo 24. Mira, usted me dirá, hermano Cintrón, pero mire lo que dice más abajo. Pero vamos a ver lo que dice más abajo, ¿sí? Mateo 24, 30 al 31. Uy, este texto es bien interesante. Dice así. Amén. Entonces, tenemos la Biblia, porque yo lo que quiero es que usted, a diferencia de los predicadores que vienen a esta emisora, y yo los bendigo a todos, pero yo no voy a enseñar la Biblia, hermano. Yo enseño la Biblia porque, desgraciadamente, no se está enseñando la palabra de Dios. Amén. No se está enseñando la palabra de Dios. Y lo que yo estoy dando, una persona que come vianda lo entiende. Pero las personas que se pierden es porque no le están enseñando las escrituras. Entonces vamos a buscar Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos
desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Algunas personas, y usted está seguro porque usted lo ha escuchado cuando lo predican en su iglesia, algunas personas alegan que esta es una descripción de rapto. Amén. Pero si esto fuera cierto, hermano, violaría el contexto judío del pasaje y no tiene ninguna explicación ni justificación porque se está hablando de persecución. Y yo voy a explicar ese texto con la misma Biblia, porque la Biblia se sostiene ella misma con la Biblia. ¿Sabe? No tenemos que buscar un libro explicativo. Amén, no somos como algunos que tienen que leer El deseado de las naciones para explicar la Biblia. No, la Biblia ella misma, hermano, se interpreta. Amén. Esto también hace que el rapto pase a ser un evento sin ninguna señal y en secreto, hermano. Uno que no puede saber sino hasta que el mundo lo pueda ver y hasta que la segunda venida de Cristo esté en proceso de efectuarse, según ese pasaje. Las personas que ven el rapto aquí alegan que la iglesia es los elegidos, de quien el Señor estaba hablando. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo. Mire, a través del Antiguo Testamento, a Israel se le ha llamado elegido de Dios, puesto que Israel fue el tema de su discusión. Y es más seguro que era ellos, los judíos, lo que Jesús le estaba hablando y los tenía en la mente. Pero analicemos el pasaje de Mateo 24:30. Yo espero que usted esté grabando este programa. Amén. Yo espero que algunos ministros me hagan preguntas de lo que estoy hablando. Y se las voy a contestar. Mira lo que dice Mateo 24:30. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. En este pasaje encontramos que ángeles, ¿verdad que sí? Encontramos trompeta, encontramos escogidos y encontramos los cuatro vientos. Cuatro vientos de 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Si yo me quedara en Mateo 24, pero la Biblia hay que leerla completa, ¿no? Pero vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 4. Amén. Pues acompáñenme. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Apúntelo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 7, 1 al 4, por favor. Yo espero que usted esté ahí. Y los que no estén, los que no puedan tener acceso a una Biblia, yo espero que usted apunte los textos bíblicos y lo analice en su casa. Mira lo que dice Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Ven? Juan, el testigo ocular, Juan no interpreta Apocalipsis. Juan escribe lo que ve. Amén. Yo creo que usted entienda que Juan no interpreta Apocalipsis. Se le ordenó que escribiera. Amén. Escribe lo que ves y pásaselo a las iglesias. Entonces Juan dice que vio a 4 ángeles de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y detenían el viento. Después dice, y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que estaban deteniendo que los vientos en los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte y sur, a quienes se le había dado el poder de no hacer daño a la tierra. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos que sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué encontramos aquí? Ángeles, 4 vientos, clamó con gran voz, siervos escogidos. Apocalipsis 7, 1 al 4, usted lo puede analizar completamente con Mateo 24, 30, 31. Y va a encontrar lo mismo, porque está hablando Jesús, los eventos que van a ocurrir en la gran tribulación. ¿Usted cree que eso es una casualidad? ¿Verdad que sí? La respuesta a esta pregunta es sencilla. ¿Por qué habrá un rapto? Porque es parte del plan divino de Dios para la iglesia. El rapto es para la iglesia, hermano. Los muertos en Cristo. ¿Verdad que sí? Cuando usted busca las 70 semanas de Daniel, que es parte de la profecía escrita en Daniel capítulo 9, en los versículos 20 al 27, toda esa profecía se refiere aquí al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. En ningún momento aparece la iglesia, ya que esto fue un misterio en el Viejo Testamento, haciéndose visible en el Nuevo Testamento después del rechazamiento de Cristo por parte del pueblo de Israel en la cruz del Calvario,
y empezando su ministerio después del bautismo del Espíritu Santo, donde esto terminará con un gran arrebatamiento para poder dar lugar a la gran tribulación. Fíjense lo que estamos hablando. Yo creo que usted entienda. Y quizá el hermano Báez está recibiendo llamadas. Quién sabe las preguntas que tengan algunos. Yo estoy disponible para contestar las preguntas del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo, hermano, la que dice que todo ojo le verá, te la voy a leer. Yo voy a leerle a ustedes cuándo es la segunda venida de Cristo. Y eso está en Apocalipsis. No está en Mateo 24. Mateo 24 te habla de las señales y le dice al pueblo de judío que se prepare. Amén. Pero en el libro de Apocalipsis y también en Isaías 63 te habla de la segunda venida de Cristo. Estoy buscando aquí capítulo 19 de Apocalipsis. Y vamos a leer ¿cuándo? ¿Dónde? Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Esta es la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos los libres, esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, el que estaba montado en un caballo, contra su ejército. Entonces, ¿qué ocurre en esa venida tan gloriosa? La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y fueron lanzados vivos al lago que sufre, y azufre y fuego. Después, ¿qué ocurre? Ustedes lo saben, viene el milenio. Cuando yo les dejo a ustedes en Mateo, ¿se acuerdan de lo que le hablamos de Mateo? Vamos a explicar Mateo. Porque yo ustedes que iba a explicar Mateo 24 del 9 al 14. En el 14 dice: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes van a predicar ese evangelio del reino? Los 144,000 que fueron sellados, aquellos que en Mateo 24:30 que leímos que vinieron los escogidos de Dios y fueron sellados, y ellos van a predicar el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio que acepten el reino de Dios que se aproxima, que es el milenio después de la segunda venida de Cristo. Ya la iglesia está gozando de las moradas de Dios. Venimos en el caballo, a lo mejor venimos pero no hacemos nada. En el milenio la novia va a ser presentada y va a ser parte del gobierno del Mesías. Y les tengo una noticia: los patriarcas van a ser resucitados y van a estar allí en el milenio, porque los que van a ser resucitados cuando suene la trompeta van a ser los muertos en Cristo. Un tema muy bueno, muy interesante, que genera muchas preguntas porque les digo, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a la palabra de Dios. Y nosotros nos encanta hablar de la palabra de Dios. Yo estuve como por 2 años ofreciendo el taller
el rapto versus Mateo 24, ya yo no estoy pisando altares, pero sí estoy activo en mis páginas sociales y hablo de la verdad y hablo con las escrituras en la mano. Usted leyó, usted vio. Si hay algo que usted no entiende, si su pastor, y con el respeto a los pastores, pues 3 o 4 iglesias que se reúnan, yo estoy disponible un sábado por la tarde. Mientras tanto, Angelito, ¿qué tenemos por ahí antes de irnos para la oración? Bueno, sí, Dios te bendiga grandemente. Todavía no tenemos preguntas. Simplemente alguien hizo una observación de que no eran 4 arrebatamientos, eran 7. Adicional de esto, incluimos a Reinaldo Montero, Benito Albino, Evelyn Robles, Elsa Robles Cancel. Tenemos también a María Rodríguez, Georgie Rivera, Carmen Hernández, Juan Santiago, Olga y Evelyn Bonet. Tenemos también al pastor Jorge Rivera, que lo incluimos en la oración por salud. Son personas que nos han pedido la oración permanente. Sandra Medina, Rosa M. Vega. Tenemos también desde el Facebook actualmente a Ramos Ramírez, Sonia e Israel. Tenemos también a Israel Ramírez, Ana Marrero, Yolanda Franco, y también incluimos a Vive Cristo, al hermano Rivera de Morel Campos. Adelante. Sí, vamos a orar. Sí, son 7. Inclusive los 2 testigos van a ser arrebatados después de estar muertos. ¿Ves? Son parte de los arrebatamientos. Pero lo importante no son los 7, sino irnos en el primero, ¿no? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis amigos, mira a mis hermanos, los que han recibido tu palabra y los que necesitan de ti. Te pido a la distancia, tu mano de poder no se ha cerrado, tu oído está dispuesto, Dios. Tu sangre está fresca para perdonar el pecado y por tu llaga hemos sido sanados. Yo te pido que a la distancia tu mano se extienda, creando un manto de sanidad para testimonio al mundo. Padre, glorifícate. Tu palabra es vida y es poder. Yo te pido que por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, creas conciencia, sanidad a las naciones, por medio de esta palabra hermosa. Y te doy la gloria que te merece, Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Será hasta otra ocasión. Te amo mucho, Angelito, y será hasta otra ocasión. Dios bendiga, iglesia. Dios bendiga a los hermanos que se preocuparon. Amén. Dios les bendiga.